Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre maravilloso y en el nombre sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y el verso 6 dice: de las cuales cosas apartándose, el verso 6 dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. ¿Qué dice enseguida? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta ahí vamos a leer, y donde nos vamos a enfocar en este día, en nuestro estudio, es precisamente en la fe no fingida. Se oye fácil, ¿verdad? Yo creo que todo lo alcanzamos a comprender, pero a mí me gusta ir por la palabra del Señor y que sea la misma palabra la que nos vaya de pronto pues revelando y nos vaya enseñando muchas cosas. Cuando nosotros, cada uno de nosotros, recibimos a Cristo, lo que Cristo hizo, Él borró todos nuestros pecados. ¿Verdad que borró todos nuestros pecados? Nos dejó nuestro corazón. ¿Cómo dejó nuestro corazón? Lo dejó limpio, la conciencia que estaba toda cochambrosa, así dicen en mi tierra, cochambrosa. Yo no sé si en su país, ¿verdad? O en donde de hoy usted lo dicen de esa manera, pero entendemos cuando dicen toda cochambrosa, ¿verdad? Y el cochambre es aquella suciedad que se va juntando, el tizne, todo eso que se va juntando con el paso de pronto del plato o de la cazuela, y toda cochambrosa nuestra, al menos mi conciencia estaba así de esa manera. Y mi fe no era sincera, mi fe era... Pero cuando recibí a Cristo, lo que Cristo hizo en mi corazón, prácticamente hizo estas tres cosas. Me limpió el corazón, ¿verdad? Y me dejó un corazón limpio, y es precisamente lo que el Señor está diciendo en el verso 3 y en el verso 5 dice que dice el propósito, el objetivo que el Señor tiene en nosotros es que tengamos el amor sea limpio, nuestro amor sea limpio. Una vez más, ¿cómo dice el verso 5, hermano? El propósito de este mandamiento es el amor, es el amor nacido de un corazón limpio. Limpio. ¿Cuál es lo segundo? El número 2 es una buena conciencia. ¿Y cuál es la 3? Y el número 3 es una fe no fingida. Y aquí este es el punto, hemos ido parte por parte desde que empezamos. Fe no fingida, Desde que empezamos hemos ido por cada una de las cosas, pero el Señor, inspirando a Pablo, dice el propósito de este mandamiento. Lo que Dios se propuso, lo que Dios quiere, es que nuestro corazón o el amor que nosotros decimos pregonar en el Señor sea un amor limpio, puro. Pero eso solamente puede venir del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Porque humanamente hay veces que decimos por interés, hay veces que decimos amar, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, el amor que viene de Dios es perfecto. Y el Señor todo lo que hizo, lo hizo por amor.
Y él no vio qué ganancias podía obtener por nosotros, porque no podía obtener ninguna ganancia de nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? No podía tener ni un beneficio, de tal manera que todo lo que él hace, lo hace porque tiene un amor limpio, tiene un amor sincero para con nosotros, no como interés, sino que él es alguien precioso. Y lo segundo, que nuestra conciencia siempre se mantenga limpio. Estas cosas son las que de pronto, cuando nosotros recibimos a Cristo, son las que hizo el Señor Jesús en nosotros. Ahora, todo esto es importante, hermanos, y tomemos en cuenta esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué el Señor quiere que nuestro corazón siempre se mantenga limpio? El amor de nuestro corazón siempre, que tengamos una buena conciencia y una fe no fingida. Cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, si nuestro corazón está sucio, ¿se irá a ir con el Señor? No se va a ir con el Señor. Si nuestra conciencia es mala, no nos vamos con el Señor. Y si nuestra fe, que es apariencia, de acuerdo a esto, nada más pura apariencia, y viene el Señor, no nos vamos con el Señor. Y el Señor sabe que cuando le está hablando a Timoteo por medio de Pablo, Él sabe que hay tres cosas que en la iglesia afectan estas cosas y que pueden llevar al corazón a que esté en una condición como estuvo antes de venir a Cristo, sucio. Y estas tres cosas son las que dice el verso 3 y el verso 4, ¿verdad? Usted se recordará. Estas tres cosas son las que pueden ensuciar el corazón. Y una de ellas es una doctrina diferente. ¿Sí se acuerda, verdad? La segunda, ¿cuál es? El escuchar fábulas. Y la tercera es genealogías interminables. Ahora, estas tres cosas pueden hacer que nuestro corazón se ensucie. Y eso es muy común. Fíjese bien en lo que dice la palabra del Señor. El verso 14 es ese momento donde Judas ofrece o entrega al Señor Jesús. Entonces, verso 14, ¿ya lo tenemos? Judas, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Cuando nosotros seguimos leyendo, vemos de pronto que la palabra de Dios nos va mostrando cómo es la trayectoria en la cena del Señor. Amén. Pero ya estando en la cena del Señor, hay ciertas cosas que nosotros notamos y que nosotros vemos. El verso 14 nos enseña la palabra de Dios que Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Y estando en los principales sacerdotes, con los principales sacerdotes, él le dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Para empezar, aquí ya vemos que la fe de Judas no es una fe fingida. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Por qué es una fe fingida? Pero es que es algo bien especial, hermano. Y digo bien especial en el sentido de que si nosotros de pronto vemos algo especial
Y cuando digo algo especial, es porque la palabra del Señor nos muestra a un Judas, para empezar en el verso 14, y aquí nosotros podemos decir, no, sí, tenía una fe no fingida, era alguien que estaba poniendo una cara, pero no era sincero, no era honesto. Pero cuando está delante del Señor, nadie lo nota. Mire, vamos, por eso le dije que íbamos a leer un poquito más, amén. Vamos a leer el verso 21. Vamos a brincarnos para no leer tanto, pero sí, ya tiene el verso 21. Y mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿qué dice enseguida? ¿Soy yo, Señor? Hace una pregunta. Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Verso 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Verso 25. Oiga, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Le dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Pero pongan atención, porque hasta el punto, en el verso 22 o en el verso 21, cuando el Señor les dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eso está tremendo. Ahí el Señor todavía no dice quién lo va a entregar. Pero hizo que se les moviera el piso a todos. Mire, hay algo, hermanos, que yo a veces experimento. Y como predicador, cuando uno tiene, en el caso personal mío, tengo años predicando y me gozo predicando, pero en mi corazón yo he estado donde el pastor predica y he visto mucha gente caer a los pies de Cristo y moverse el Espíritu de Dios. Pero hay veces que si uno es sincero, yo no sé si nomás a mí me pase, pero desde que yo empecé a predicar, cuando yo empecé a predicar en el año 1992. Y mi modelo, mi tutor, en quien yo he puesto la mirada como un ejemplo para exponer la palabra, siempre ha sido el pastor, nuestro pastor Rafael Rodríguez. Y usted va a ver que de pronto, si se anuncia el pastor y le toca a alguno de los hermanos, aquí tiembla cualquiera. Y si de pronto uno quiere ver cosas preciosas que yo he visto y de pronto no las ve, y uno se pregunta, Señor, ¿será que estoy haciendo el trabajo? Y queramos o no, es como en ese momentito cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, uno me va a entregar, y todos dicen, ¿seré yo, Señor? Porque no conocemos, no sabemos lo que viene en el futuro. Y queramos, es más, ¿cuántos estamos seguros de nuestra salvación? Y yo creo que en veces la vamos a pensar cuando cometemos alguna cosita que dijo, ay, ya la regué. ¿Y qué tal si hubiera venido Cristo en ese momento? Por eso le digo que todo esto tiene que ver de que
es una preparación para el líder, pero también para la iglesia, para que estemos listos por si hoy apareciera. Hoy si aparece Cristo aquí, hermano, estamos en el mejor lugar. Yo dudo mucho que muchos de los, a menos que dentro de aquí, que yo tuviera una, mejor me cuento yo para que nadie se sienta mal. A menos que yo le estuviera predicando o enseñando la palabra muy bonito y usted se esté gozando y no sea genuino. No me voy con Cristo, por más que diga, por más que le enseñe, lo siento mucho, va a decir el Señor, apartaos, hacedores de maldad. Pero Señor, si tenía a todos los hermanos, es más, hasta empezó a mejor la asistencia en la iglesia, Señor. Empezaron a venir más hermanos, se gozaron, y el Señor va a decir, así hayas predicado, no entras. ¿Por qué, Señor? Tu fe no era genuina. Decías y enseñabas, pero puro bla bla. Eras como un metal que resuena, nada más puro hacer ruido. Pero allá adentro, donde yo conozco, ahí está la cosa. Haga de cuenta que hoy el Señor nos está confrontando. Se está poniendo delante de nosotros y quiere que meditemos si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es sincera. Y de pronto cuando están los discípulos del Señor y les dice el Señor, uno de ustedes, ay Señor, uno de ustedes, ¿qué le dice el Señor? Uno de vosotros me va a entregar. E inmediatamente comenzaron cada uno de ellos a decir, ¿seré yo, Señor? Pero le están preguntando al Señor. Si hubieran estado seguros, no le hubieran preguntado. Pero como no había seguridad, y Pedro, que era uno de los más atrabancados por ahí, inmediatamente cuando preguntaba algo levantaba la mano, alzaba la voz, pero ahí dice que cada uno dijo, ¿seré yo, Señor? Quiere decir que cada uno de ellos, y yo creo que nos conviene en cierta manera mantenernos en esta forma. Sí, no sé si me está comprendiendo. Nos conviene mantenernos a esa manera. ¿Por qué? Porque si estamos así siempre buscando Señor, Señor, lo que quiere decir es que nuestra mente y nuestro corazón está alerta para cuando algo hagamos mal, inmediatamente el Señor nos va a redarguir, inmediatamente el Señor va a hacer algo y vamos a buscar cómo estar bien delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nos vamos a preocupar por mantener esa fe genuina delante de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, hermanos, nos vamos a gozar con la palabra del Señor, amén. Vamos al libro de Daniel, por favor. Y en Daniel capítulo 3, verso 12 en adelante, ¿ya lo tiene? Miren lo que dice. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Sí dice así? Estos tres varones, fíjense bien, ¿qué es lo que los sátrapas le están diciendo al rey Nabucodonosor? Pues le están poniendo el dedo, como decimos los mexicanos. Mira, pero ellos les estaban tendiendo una trampa a ellos. Se las ingeniaron para convencer al rey Nabucodonosor
y que estableciera una ley y la sellara aún con el sello real, que era el anillo prácticamente, y que no podía retractarse y cuando quiso, porque sí medio sintió el rey Nabucodonosor de pronto cuando ya no, y que tenían como que sintió que la había regado, pero no podía echarse para atrás porque había un edicto real. ¿Sí me está comprendiendo? Pero hay algo hermoso. Esto lo hago como un trasfondo para que podamos entender lo que dice el verso 12, cuando de pronto estos sátrapas, estas personas vienen y con artimañas vienen y traen este asunto delante del rey Nabucodonosor y le dicen: hay unos varones judíos. Es como que dijeran: hay unos hermanos de la iglesia del cuerpo de Cristo de la ciudad de Bell Garden. Aleluya. Amén. Santo, aleluya. Como que los están poniendo a prueba a ver si es cierto que su fe es genuina. Porque eso es precisamente lo que es. Hermano, quiero que vayamos comprendiendo cada uno de los puntos, porque cuando estamos hablando de una fe, estamos hablando de lo que es tener la confianza en Dios. No solamente tener la confianza, que nuestra dependencia sea Dios. Y cuando hablamos de la fe tiene muchas ramas. Puede ser de pronto la fe para hacer milagros, pero en este caso está hablando de una fe de creer en Dios. Está hablando de una fe de la dependencia que debemos tener en Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Y esta fe tiene que ser una fe genuina, no tiene que ser una fe fingida. Ahora, sigamos leyendo, por favor. Voy a esta Biblia. Se lo voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Amén. Verso 2. Por como le voy a leer la traducción en lenguaje actual, dice un poquito diferente para que de pronto comprendamos. Para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció: hay aquí gente que viene de diferentes pueblos, habla distintos idiomas. A todos ustedes, el rey Nabucodonosor, a ver si de pronto no lo confundo, hermanos. El rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, y todos ustedes, estoy leyendo desde el verso 3 para que hagamos un trasfondo. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? ¿Me está comprendiendo aquí, hermanos? Bueno, yo no voy en el 3, ya voy como en el 5, pero empecé desde el 3. Del 3 al 12, sí. Amén. Hay aquí gente que viene de diferentes pueblos, habla distintos idiomas. A todos ustedes, el rey Nabucodonosor les ordenó prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, pues sí, cómo no, estaban bien motivados. En cuanto a la gente oyó la música, apenas empezó a sonar, yo creo que todos se tiraron al suelo. Todos se postraron ante la estatua. Menos los 3 varones. Pero de ahí en fuera, todos. Y esto es algo que se repite, hermanos.
Y digo que se repite porque es algo que encontramos en la palabra del Señor. Se recuerda, aunque no es el punto, pero cuando usted va más atrás, se recuerda ese momentito cuando el rey Saúl está en el valle a un lado y los filisteos en otro, que salen y se ponen en pie de guerra cada uno de los lados. Y de pronto, cuando todos estaban listos, nada más salía aquel gigante amenazándolos y todos corrían a esconderse. No le hacían frente. Su fe de ellos, aunque decían creer en el Todopoderoso, la fe que tenían no era genuina, porque los amedrentaba. Acuérdense que estamos hablando de la fe. La fe es de tener esa confianza en Dios. Y no solamente esa confianza, sino tener esa dependencia de Dios, de que Dios es el que nos va a guardar, del que nos va a proteger, de que el Dios es el que nos va a sacar adelante en medio de cualquier situación. Tenemos a un Dios que es grande, que es maravilloso. Tenemos un Dios que es hacedor de maravilla. ¿Verdad que decimos que es un Dios hacedor de maravilla? Tenemos a un Dios poderoso, no lo tenemos. Pero cuando estamos en problemas, hay veces que pensamos muchas estrategias de cómo salir adelante del problema. Y cuando ya no dimos con ninguna, Señor, y eso porque nos acordamos que ya no pudimos, entonces vamos a Dios. Pero tendría que ser siempre primero Dios, después Dios y al último Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Es que nuestra confianza esté siempre puesta. Esa es la fe, tener confianza en Dios, tener la seguridad de que el Señor vela, de que está por nosotros. Cuando el salmista dice de pronto: el Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi pronto auxilio, está hablando de esa fe, de esa confianza que se debe de tener en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si yo digo, tengo un Dios poderoso, es más, yo siempre les digo que yo soy el consentido del Señor, ¿se acuerdan? Y corre para el hospital. Amén, hermana. Quiere decir que hay momentos que uno tambalea y se vale, hermanos. Pero lo importante es rectificar el camino. Y en esta noche lo que estamos aprendiendo, no de parte mía, porque yo le estoy llevando directamente a la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nuestro corazón se mantenga el amor nacido de un corazón limpio, que tengamos una buena conciencia y que nuestra fe no sea fingida. Dios sabe que somos movidos. Algo estaba pasando con la iglesia de Éfeso, que estas cosas estaban siendo perjudicadas, y el Señor tiene que decirle a Pablo que Pablo ordene. ¿Qué es lo que tenía que ordenar Timoteo? ¿Qué tenía que ordenar? Que mandara a algunos que no anduvieran enseñando diferente doctrina, que no enseñaran en lo que eran las fábulas, ni tampoco que anduvieran en genealogías, ¿verdad?, interminables, porque estas cosas son las que estaban ensuciando el corazón, estaban haciendo que la conciencia no fuera una conciencia buena, sino mala, y estaban haciendo de pronto que la gente empezara a ver en la genealogía, cuando nada más hay uno que perdona, cuando nada más hay uno que viene a levantar a su iglesia, cuando nada más hay uno que dio su vida en la cruz del Calvario para comprarnos y redimirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estas cosas afectan. Denle la gloria al Señor. Si desea hacerlo, hágalo con todo el corazón, porque Él se la merece. Ojalá que me entienda. El propósito, quiere decir el objetivo del Señor cuando está diciendo esto y cuando está enseñando esto a la iglesia de Éfeso. Pero hoy yo dejo a la iglesia, ya están lejos, ya es historia eso. Hoy esa palabra es para mí. Mire cómo me ama el Señor, que me quiere hacer entender y comprender que si por ahí he andado con cositas, es tiempo de rectificar el camino.
Es tiempo de empezar a vivir como verdadero creyente y empezar a honrar a Dios con nuestra manera de vivir y que nuestra fe sea genuina. Cuando nosotros estamos leyendo aquí, vamos de nuevo, por favor. Verso 7, yo me quedé en el verso 7 de Daniel capítulo 3. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron. ¿Cómo no? Pues si a que no se arrodillara, ¿qué le iba a pasar? Iba al horno de fuego. ¿Y quién iba a querer ir al horno de fuego? Nadie, no, mejor se postraron que mantenerse firmes. Ahora, yo quise traerlos a este pasaje y son mis notas que yo traigo de la semana pasada, pero como la semana pasada no lo vimos a detenimiento, dije, no, Señor, tenemos que ir por acá. ¿Cuánto nos estamos gozando? Amén. Y así fue cuando la gente oyó la música, apenas si escuchó la música. No se esperaron, no esperaron que pasaran 5 minutos, 10 minutos. No, apenas si empezó la música, todos de rodillas y todos adoraron la estatua. Pero como los judíos no obedecieron la orden, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos. Le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Mire cómo aduladores. Deseamos que su majestad viva muchos años. Sabemos que usted nos ha ordenado adorar la estatua de oro. Tan pronto como oigamos la música, también sabemos que quien no obedezca será arrojado en un horno encendido. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto, a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 13, ese es el verso 12. Al oír esto el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo, le pegó en el orgullo. ¿Cómo que no se quieren doblar? Y hay veces, hermanos, ahorita estamos hablando y analizando y esperando que Dios nos revele su palabra. Pero esto lo podemos aplicar de pronto a una circunstancia que quiere doblarnos. Puede ser una enfermedad. ¿Sí me está comprendiendo? Porque ante la enfermedad, mire, hermanos, hay padres que de pronto sus hijos se enferman y el amor que tienen es tanto que hacen todo lo que esté dentro de sus manos y todavía se esfuerzan. Si le dicen acá que no hay remedio para alguna cura, alguna enfermedad, pero le dicen que allá en México, allá en una montaña, está un curandero. No, pues si la cosa es, ojalá que dijeran así, pero no, está un curandero. Y aquel, es que no es nada malo ir con un curandero. Y si no tienen dinero, consiguen el dinero. Se ha dado una orden y hay una estatua ahí que hay que adorar. Y esto pasa con todos, hermano. Yo no sé si me está comprendiendo. Y allá el hombre se esfuerza. Yo he sabido de personas que están dispuestos a viajar, gastarse toda su fortuna
Personas que han gastado todo su dinero de una casa, la venden con tal de llevar, y nomás porque le dijeron que hay un curandero, ni siquiera es doctor, un curandero allá, y con sacrificio, y son honestos, hermano. Pero hay veces que decimos creer en Dios, pero nuestras acciones reflejan otra cosa diferente. Y es tiempo, hermanos, que si decimos creer en Dios, confiemos en Dios como que creemos en Dios. Que si viene enfermedad, viene cualquier problema, que cuando venga eso, lo primero sea el Señor, lo segundo el Señor, y lo tercero el Señor, y lo último el Señor. Y que pongamos todo en las manos del Señor. Y si ya dentro del Señor, el Señor le place llevarnos a un hospital, gloria a Dios, vamos al hospital porque es la voluntad de Dios, y Dios se va a glorificar y Dios va a hacer su obra, pero estar confiando plenamente en el Señor. Y si no pasara nada, que sigamos diciendo como Job: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, sea el nombre del Señor glorificado. Pero mantenernos firmes en una fe no fingida, que no sea por interés, que sea porque confiamos en Dios. ¿Sí estamos comprendiendo? Mire, cuando leemos el verso 12, el verso 12, de pronto me gusta esta traducción por la manera que lo dice, ¿verdad? Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse hasta la estatua de oro. Y esto es a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el ejército. Ahí les estaba echando tierra, como diciendo: no son cualquiera, no, si tienen, tú les diste un lugar especial, como diciendo, eran para que fueran los primeros que hicieran esto. Pero lo que Dios hace son cosas maravillosas. Porque sigamos leyendo el verso 13. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a esos 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey. ¿Está leyendo el verso 14? ¿Qué dice el verso 14 en su Biblia? Habló Nabucodonosor. La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: él les preguntó: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto? Hace una pregunta aquí. Y el verso 15 dice: voy a darles una oportunidad. No les haré nada. Pero la fe que tenían esos hombres, hermanos, es la que debe haber acá dentro de nuestro corazón siempre. Que en las buenas y en las malas, que si decimos creer en Dios, que no busquemos a Dios por interés, que lo busquemos por agradecimiento, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, y que nuestra fe no está basada en lo que podamos obtener de Dios, sino en lo grande y lo maravilloso que es Dios. Y si a Dios le place hacer lo que le estamos pidiendo, gloria a Dios. Pero si no le place, también gloria a Dios. Y la fe de aquellos hombres es un buen ejemplo en la palabra del Señor de lo que es una fe genuina. Porque me gusta esta versión, porque la manera que lo dice en un lenguaje más popular. No sé si me está comprendiendo. Lo dice como en mi manera de hablar, en otras palabras, para que lo entienda bien. La Biblia Reina Valera es una bendición, pero el lenguaje que usa en veces, como que usa palabras que tiene que usar el diccionario medio para alcanzar a comprenderlo. Y aquí no necesita diccionario, clarito como el agua está. A mí me gusta leer las dos. Siempre leo primero la Reina Valera y después leo Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual.
Y esto porque me lo han inculcado nuestro pastor, para que siempre estemos buscando y podamos comprender y se nos revele la palabra de Dios. Y lo que estamos viendo es una fe genuina, que es lo que tiene que haber siempre. Porque si nuestra fe no es genuina, cuando el Señor aparezca y arrebate su iglesia, corremos el riesgo de no irnos, de quedarnos. Por eso es que el Señor dejó todo esto escrito, para que nosotros pudiéramos comprender, y que sea el mismo Dios preparando nuestro corazón, preparando nuestra vida. Y cuando Él aparezca, nosotros podamos estar por una eternidad alabando y glorificando al Rey de Reyes, ensaltando el nombre que es sobre todo nombre, en la presencia del Señor bendito. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Amén. Verso, ¿dónde estábamos? Leímos el 15. Vamos a leer una vez más el 15. Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no lo adoran, ordenaré que de inmediato les echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. La amenaza del enemigo, ¿verdad? Me trajo a mi mente, el Señor, se los voy a compartir. Porque hay veces que el enemigo va a buscar cómo amenazarnos. Un día, se lo voy a hacer cortito el testimonio, pero un día, y no que yo tenga mucha fe, no, pero si Dios está con nosotros, la fe está en nosotros. Y Él es el que nos va a guiar y el que nos va a mover, Él, no nosotros. Cuando mi hermana vivía hace muchos años, año 96, por aquellas fechas, un día estando en casa, los martes los apartaba, era mi día de descanso, pero me gustaba, cuando mi hermana estaba acá, me gustaba atenderla. Y hicimos planes para venir al downtown de Los Ángeles, a los callejones. A mi hermana le gustaba comprar muchas cositas para llevarlas a vender a México, esos que venden por docenas, chinas. Ya les estoy haciendo promoción, ¿verdad? Y compraba muchas cosas, y ese día hicimos planes con mi esposa, mis niñas y mi hermana. Y mi esposa siempre anda al lado derecho y mis niñas atrás, pero ese día llevamos a mi hermana, se sentó atrás del asiento donde yo iba. Y hermano, yo había manejado esas calles muchas veces, porque era chofer en lo que era la ciudad de Monterrey Park, y hay veces que iba a dejar partes para aquellos lados. Que llegué ese día a la ciudad de Los Ángeles, me fui a los callejones por la de la calle Los Ángeles y la 4, y de pronto llegué a una esquina y dar vuelta a la derecha. Cuando llegué a la esquina y di vuelta a la derecha, yo vi la calle, pues uno se para, se detiene, hace el alto, vigila que no vengan carros de un lado y otro. Y yo volteé para un lado, volteé para el otro y vi que no venía ni un carro. Me hice a mi derecha y empecé. Y se me hizo extraño porque no había ni un carro, pero en cuanto voy dando vuelta a la derecha y me encamino un poco y levanto mi vista, lo primero que veo ya en la otra, porque estaba el semáforo en rojo, lo primero que veo es una patrulla de la policía. Y en cuanto me ve que voy en sentido contrario, me prende la luz. Me metí en sentido contrario. Me prende las luces y con el megáfono que traen ellos me dice: date vuelta y estaciónate. Y cuando yo me di la vuelta, me estacioné, iba con mi esposa, le dije: gloria a Dios, me merezco este correctivo disciplinario. ¿Cómo es posible que siendo yo chofer, que ando todos los días en la calle,
cometa este error y sabiendo que conozco esto. Y cuando yo me doy vuelta, me estaciono y digo, me merezco este correctivo disciplinario, o sea, la multa. Me la tenía bien ganada, me la gané a pulso. Digo, a ver cuánto me sale. Y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Saca la tarjeta de circulación, saca la aseguranza y dámelo, y iba sacando mi licencia. Listo, pues ya sabía yo que me iban a dar un ticket. ¿Para qué le daba vueltas? Tenía toda la razón el policía. Pero cuando yo estoy haciendo esto, mi hermana va atrás y yo le venía hablando de Cristo. Y como le venía hablando de Cristo y ella no quería nada, un día agarró la medalla de la Virgen de Guadalupe. Mira, este es mi Dios, así me dijo. Y me la restregaba, no me la puso en la cara porque no alcanzaba, pero me la ponía enfrente. Me dolió el corazón que hiciera eso, pero no comprendía, yo no estaba para pelear. Unos días antes. Y ese día se arrima, siento cuando el respaldo de mi asiento, siento cuando se mueve. Cuando alguien se recargue y se me arrima y me dice al oído, a ver si tu Dios te salva de esta. Y le digo que no es mi fe, pero la fe estaba en mí, que es Dios. Y cuando alguien trata de retar a Dios, hermanos, sus hijos no quedan avergonzados. Yo le he servido a Dios, mi vida es esta, hermanos. Por donde quiera que vamos, es servirle al Señor. Y el Señor está primero que mis hijos, primero que mi familia, primero que todo. No me importó dejar lo material por servirle al Señor. Pero no le digo esto como algo de jactarse. Le doy gracias a Dios porque en su misericordia Él vive en mí. Y si algo hemos hecho, no hemos sido nosotros, ha sido el Cristo de la gloria que vive dentro de nosotros y nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermana me dijo eso, yo sentí, me lo dijo al oído, pero fuerte y claro, hasta para que mi esposa escuchara. Y dije, gloria a Dios, pues no tenía nada que decir. Yo me había ganado eso, a pulso. Ni batallé para hacer, facilito hice eso. Y ya tenía la tarjeta del vehículo, ya tenía la aseguranza, saqué mi licencia, llegó el policía. Me pidió license and registration, please. Of course, why not? Ya lo tenía listo. Vio la licencia, me preguntó, ¿vives en Baldwin Park? Le digo, ahí donde dice la dirección, ahí vivo. Y se fue, me dijo, dame 5 minutos. Se fue. Ya mi hermana me había dicho esto. Y otra vez sentí que el asiento se jaló, a ver si tu Dios, pero ya riéndose, a ver si tu Dios te saca de esta. Y es como que estaba tentando a Dios, hermanos. Pero no era ella, hermano. No era ella. El Señor me estaba probando a mí si verdaderamente tenía mi fe genuina. Veámoslo desde ese punto de vista. Porque podemos echarle la culpa al diablo, hermano, pero ¿qué tal si es Dios probándonos? Así fue con Job, usó al diablo para probarlo, a ver si de veras era genuino. Pero no, puede ser que lo que estemos pasando sea Dios directamente probándonos. Y si es Dios probando y nosotros renegando, ay, ay, ay. Pero si es Dios probando y nosotros dándole gloria al Señor y exaltando el nombre del Señor, pase lo que pase, alabar el nombre del Señor. Dice, aquí está uno de mis hijos, y como está uno que tiene su confianza, está dependiendo de mí, yo lo voy a sacar adelante, yo lo voy a respaldar, yo voy a ir con él, voy a estar con él. Bendito sea el nombre del Señor, porque la fe es genuina. Cuando mi hermana se arrimó y me volvió a decir, pues gloria a Dios. ¿Qué más podía decir? Gloria a Dios.
Y pasaron un tiempecito, vino el policía, me dio la tarjeta de circulación, me dio la aseguranza, me dio mi licencia y me dijo, vete, todo está bien. Ni me dio ticket ni nada. Y es que si nos echan en el horno de fuego y estamos confiando en Dios, Dios nos va a librar. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Dele la gloria al Señor porque Él se la merece. Para unos puede ser casualidad, para mí no es casualidad. Para mí es que tengo un Rey de reyes y Señor de señores que siempre está al pendiente de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me está comprendiendo? Pero hay veces, le pongo este ejemplo nada más en la vida diaria que uno tiene todo el tiempo. A mí me pudo suceder esto, a usted le pudo suceder en otra área. Que Satanás te dijo, te voy a echar al horno de fuego. ¿Qué respondió? En su problema, en su necesidad. Yo para todo digo gloria a Dios. Se me poncho una antes de gloria a Dios. Pero hay hermanos que no dicen gloria a Dios, se enojan. Ah, me tenía que pasar a mí. Todo me pasa a mí. Y uno empieza. Entonces, ¿dónde estamos pues? ¿Somos genuinos o no somos genuinos? Pero si de pronto actuamos en veces, por ahí de vez en cuando de esa manera, es un buen tiempo para decirle, Señor, yo necesito estar listo por si tú vienes a arrebatar a su iglesia. Yo quiero tener una fe genuina, que si digo creer en ti, que me pase lo que me pase, que yo ensalte y glorifique tu precioso nombre. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón porque Él se la merece. ¿En dónde estamos? Verso 19. El 16, así está en la movida. Sadrach, Mesach y Abed-Nego le respondieron: Su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Mire, más que tremenda respuesta. ¿Cómo dice la Biblia Reina Valera? Verso 16. Verso 16 al 18, ahí va a estar entre esos tres. La manera que está interpretado aquí es otra manera. ¿Cómo dice en la Reina Valera? ¿Cómo dice el verso 16? Respondieron, ¿qué más? Fíjense bien, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Me gusta como dice la Biblia, traducción en lenguaje, su majestad. Eso no es algo que nos preocupe. No nos preocupa que nos eches al horno de fuego. Su confianza, su dependencia estaba en Dios y no en lo que le pudieran hacer. Mire, su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Y dice esta versión: si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mire qué hermoso. Esos estaban bien plantados en su fe. Como aquel varón que emborrachó David, ¿se acuerda? Urías. Urías tenía su fe puesta en el Señor. Allá David embriagándolo, borrachándolo para que fuera a su casa, se metiera con su esposa y creyera que él la había embarazado. Pero aquel hombre no fue a su casa, se quedó a dormir afuera del palacio real. Y cuando le dieron al siguiente día la noticia al rey: Rey, Urías no se fue a dormir a tu casa, y lo emborrachó. Pero el corazón de Urías estaba allá en el campamento donde estaba el arca del testimonio. Y cuando
le preguntó David por qué no había ido a dormir a su casa, le dijo: Señor, el arca del testimonio está entre tiendas, mete primero a Dios. Y mis compañeros, ¿cómo yo voy a ir a dormir a mi casa? Como diciendo, si el Rey de Reyes está allá cuidando y protegiendo, ¿por qué yo voy a hacer algo diferente? Pero es porque su corazón su fe estaba puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Eso está precioso. Verso 19. Ay, Señor. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con los 3 jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Los hombres del rey que ataron de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego, como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta, pero el horno estaba demasiado caliente. Así que al momento que arrojaron a los 3 jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Y los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atados. Cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros: me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3 y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el 4º joven parece un ángel. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Una fe no fingida. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, hermanos. Que nuestra fe sea genuina, que siempre nos mantengamos firmes. Que si decimos creer en Dios, creamos en Dios. Que no nos muevan las circunstancias, los problemas, las dificultades, sino que todo el tiempo estemos agarrados del Señor, tomados del Señor. Pero hay veces que, siendo honestos, nos falla, ¿verdad que sí? ¿A cuánto nos falla, hermanos? ¿Por qué no te pones de pie en este día? Y le damos gracias a Dios porque nos ha traído a este lugar y nos ha hablado. Yo no sé tú, pero a Dios me ha hablado a mi vida. ¿A cuántos ha hablado el Señor? Y Él quiere que aprendamos esto, porque Él sabe que durante la trayectoria de nuestras vidas vamos a enfrentar circunstancias difíciles, complicadas, pero quiere que nos demos cuenta que así como estuvo con aquellos jóvenes hebreos, si nosotros confiamos en Él, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, siempre y cuando nuestra fe sea genuina.